Bueno, pues ya vieron, aquí está con nosotros el doctor. Aplausos. Y los aplausos de los incidentales. Es el doctor Carlos González, bienvenido. Doctor, la verdad es que siempre nos gusta tocar estos temas de salud porque la gente nos lo pide muchísimo. Y en este caso, para hablar de cómo prevenir algunas enfermedades, cómo tratarlas. Carlos, tú eres urólogo del Hospital Ángeles, por supuesto. Pues lo que nos ocupa aquí, porque también mucha gente nos ha escrito y siempre dándole respuesta al público, es pues cuáles son las enfermedades de las que se encarga un urólogo, por ejemplo, Carlos. Gracias, Adela, por la invitación. Al contrario. Realmente las enfermedades que atiende un urólogo son muchas. Vemos hombres y mujeres. Creo que esta es una parte importante de conocer, porque a veces dicen, no, el urólogo no tiene solo mujeres. Es para... Ajá. Exactamente. Entonces, sí, atendemos hombres y mujeres. Atendemos la vía urinaria, riñones, vejiga, el conducto urinario que se llama uréter. En hombres, próstata y también los genitales masculinos. Uh-huh. Fíjate que... ¿Por qué de pronto hay infecciones en vías urinarias y sobre todo en mujeres muy recurrentes, no? Sí, la verdad es que esto es algo frecuente. Me lo han contado. Sí, las infecciones de No, sí es muy frecuente y es muy doloroso. Sí, realmente la diferencia de por qué en una mujer es más frecuente que en un hombre es por el tamaño de la uretra. Entonces, como en la mujer el tamaño de la uretra es cortita, mide como 3 centímetros, es más frecuente que una bacteria pueda pasar. A diferencia del hombre, que es un poco más... Tiene que recorrer más. Tiene que recorrer más y a lo mejor la siguiente vez que vas a orinar, pues ya se fue, ya no dejas que llegue la bacteria. Y es que será uno de los principales problemas que se aguantan mucho de hacer de la pipí. Que ahí está en el punto exacto. Pues justamente. Ahorita vengo, doctor, porque ya me tienen aquí 3 horas. Sí, siempre me pasa. Y yo siempre, creo que no sé si es un mito o es realidad que las mujeres aguantan más tiempo que los hombres cuando tienen ganas de ir al baño. O sea, yo tengo que ir al baño y tengo que ir al baño en ese momento. O sea, no puedo aguantar más de 5 o 10 minutos. Pero es como un viaje en carretera. O sea, es más fácil que uno como claro. se baje. Sí, claro. Es que esa es la verdad. Que hay mujeres, yo tengo amigas que le... Yo también me he bajado, Yo me he bajado cuando ya no puedo más. Es que aparte es horrible. Es de las peores sensaciones que puedes tener. Así estás atorado en el tráfico. Es horrible. Pero sí provoca... Sí provoca y creo que es una práctica adquirida. A la niña chiquita le dicen, no orines más que en tu casa. Entonces, pues desde chiquito te vas haciendo una forma de no tengo que orinar más que en lugares que estén limpios. Y digo, es correcto, pero a veces ese lugar muy limpio tarda muchas horas en estar disponible. Entonces, lo ideal es 3, 4 horas máximo entre una vez que vas a orinar y la siguiente. No tardar tanto en ir a orinar. Ok, ahora, ya que estamos hablando de mitos y realidades, ¿no? A mí una vez un doctor me dijo, no solo que no me aguante, claro, ¿no? Pero también, ya sabes que si vas a un baño que no es el tuyo, claro, las niñas hagan de palomita, ¿no? Claro. Pero creo que eso también provoca muchos problemas, el hecho de hacer de palomita. Nuestro cuerpo creo que está diseñado para sentarnos en la taza. Entonces un día me dijo el doctor, te hace más daño hacer de palomita que sentarte y que no esté muy limpio, que digamos. Sí, realmente el orinar de una forma, como dices, de palomita. Pues así le decimos, doctor. Y ahí nos tiene. Acá entre nos. Es de aguilita, es que es de aguilita. De aguilita, perdón, de aguilita. Genera mucha presión en los músculos de la pelvis. Entonces genera un vaciamiento no tan correcto. Entonces ahí puede haber esa interferencia. Sí, como evidentemente dices, lo ideal es orinar pues de la forma que estamos acostumbrados, ¿no? Sentarte, orinar correctamente. Sí, la parte de la sanidad del baño, pues es también muy importante. Pues sí, claro. Si no está limpio, pues a lo mejor llevar un spray y tú... Pero si no tienes de otra, pues date. Sí. Pues, ¿qué haces, güey? Ahí en la Pones México, papelito, Acapulco. luego no hay ni papel. Luego no hay ni papel. Pero, ¿qué tal el exgobernador de Veracruz que decía que ya los baños de las carreteras estaban muy limpios? Ahora te voy a decir, hay algunos baños de carreteras que entras y dices, caray, no puede ser. Ahora, lo peor del caso es que no pulcros. lleves una moneda de 5 pesos. No, ya olvídate que te ande o no. Que no lleves en carretera una moneda de 5 pesos. Sí, no porque no pasas. Pero bueno, hablando de los mitos y las realidades, entonces no hay que aguantarse y en la medida de lo posible, pues sentarse.
Correcto. ¿No? Y hablando de mitos y realidades y A de ver, sentadas. ya te gustó el aguilita. A ver, No, venga. es que hay un mito o una realidad, ya el doctor nos dirá, que es muy sano para los hombres hacer de la pipí sentados. Ok. Pues mito podría ser, el hombre puede orinar como mejor se le acomode. Puede ser sentado o parado. Realmente no hay un problema porque orinamos parados. Es normal y es fisiológico. Más bien es algo como el hombre se vaya acostumbrando. Hay en casas que dicen, no, orina sentado, pues para no salpicar, ¿no? Hay en algunas casas que dicen eso. O levanta la O tapa. levántala Y también. cuando ya la levantaste, bájala. También. Bueno, Que luego es difícil, ¿no? Es lo se que les cuesta a muchas olvida a los personas, sí. hombres bajarla. Creo que es de los grandes pleitos de los matrimonios, ¿no? Es de los más comunes. Sí, claro. Sube la chingada. Pero entonces da igual. Pero entonces Sí, no hay la problema. infección en vías urinarias, sobre todo en la mujer, que es más frecuente, pues también viene por aguantarse. Sí. Y, ajá, ok. Oye, doctor, y ya cuando hablamos de problemas más serios, por ejemplo, Claro. el cáncer, en los riñones, por ejemplo, ¿qué nos dices de esto? Claro, mira, el cáncer en los riñones se genera por muchos factores. Unos de ellos, que son de los más importantes, es el fumar, la obesidad y la hipertensión arterial que no esté controlada. Todos estos factores son aditivos. Si yo fumo, tengo obesidad y aparte de una hipertensión no controlada, va aumentando mi riesgo de tener un cáncer de riñón. Más o menos cada factor entre un 50 a 100% más por presentar cada uno de Ah, esos es factores. muchísimo. Es muchísimo. Muchísimo. Realmente es importante tratar de controlar los factores en medida posible. Esas son las principales causas Sí. de riesgo, digamos, del cáncer. Y una de las principales, de los principales cáncer en el caso de los hombres el de es el próstata. cáncer de próstata. Y es, Correcto. es un tema muy Yo, delicado. aquí revelando las vidas privadas, ¿verdad? En algún momento es que yo he tenido de todo. Luego te cuento mi historia. Sí, la historia No clínica acabaría, no doctor. acabaría. Ahorita es nos un vamos a la PDF. consulta. Exacto. Historial clínico, Pero- sí. Paga la consulta. Paga la consulta. Aquí en el Hospital Ángeles, ¿en Sí. cuál ¿En estás? cuál? En Ángeles Acoxpa. Es que, ladito estoy. Perfecto. No Quedó se muy diga bien. más, No hasta se diga caminando. más. A ver, en teoría, más o menos, una próstata normal tiene que medir 3.5, ¿no? Sí, correcto. La mía medía 7.8. Bastante Son- grande. Entonces ya el estaba. doctor así de que, ay, no, órale, sí, no sí. te Y cobro. sigues vivo. Y muy joven. Pero me dio cáncer. Entonces también tuve cáncer de digas. próstata. ¿Tuviste No, cáncer? Micha, te digo que ¿qué quieres? No, bueno. Y entonces, pero no me dieron quimios ni radio. Hay un medicamento. O sea, a ver, tú explícanos, tú sabes más de esto. Claro, mira, del cáncer de próstata, pues como bien lo dices, es el cáncer número 1 en México en hombres. De nombres. Es el más frecuente y es el cáncer con una mortalidad más elevada en México. Entonces, parte de lo importante en el cáncer de próstata es la prevención oportuna. La detección. Sí, hay que estar checando en pacientes que tienen antecedentes familiares a los 40 años. Cada año, Desde los rigurosamente. 40. Sí. Pacientes que no tienen factores de riesgo se considera 45 años. Ok. ¿Sale? Dentro de los tratamientos, pues no sé qué tratamiento hayas tenido, pero el principal en etapas iniciales es la cirugía. Y actualmente la cirugía robótica para el tratamiento del cáncer de próstata. En esta cirugía lo que hacemos es poner unas pequeñas incisiones, entramos al abdomen, llegamos a la próstata y la quitamos y volvemos a conectar lo que está ahí. Ya. Nosotros como cirujanos desde una consola movemos el robot y podemos hacer los cortes. Ahora, después de este tratamiento en los pacientes que a lo mejor pueden estar un poquito más avanzados, el que el cáncer está más alejado, se hace un tratamiento con unas moléculas, que es un bloqueador hormonal, para quitarle el alimento al cáncer. Ah, ok. Pero esa es como la parte fundamental del tratamiento. La verdad es que actualmente la ventaja con los nuevos sistemas robóticos... Es que eso de los Está es robots. muchísimo. impresionante. Es muchísimo. Y es mucho menos invasivo, la recuperación es más fácil. No, es una maravilla. Porque deja tú la cirugía, la recuperación, luego las cirugías es la peor parte. ¿Qué se puede hacer para prevenir? ¿Qué medidas puede haber de prevención pues, desde temprana edad para no llegar a tener cáncer de próstata? Las medidas de prevención, la primera es mantener un estilo de vida saludable. Hacer ejercicio, tener un adecuado control del peso corporal. Son dos medidas generales. De ahí, mantener los factores de riesgo, como es el tabaquismo, que también es un factor importante, para prevenir. Y lo más importante en la prevención es el chequeo oportuno. Sí, claro. Revisarnos, porque lamentablemente el cáncer de próstata no da síntomas en las etapas iniciales. Lo detectamos hasta que estamos
con un antígeno prostático en sangre o alguna otra afección, que es cuando se eleva. Yo, por fortuna, fue por un golpe que estaba jugando con mi sobrino y entonces fue que me lo detectaron a tiempo. Okay. Pero, o sea, tiempísimo. Me dijo, agradecele a tu sobrino que golpe, te dio el golpe. Oye, ¿y cuáles son los síntomas en todo caso, doctor? Más del 50% del cáncer de próstata no da síntomas, silencioso. Wow. Cuando da síntomas, lamentablemente, Ya es muy tarde. es cuando ya se salió de la próstata. Cuando ya está en una forma que le conocemos como metastásico, que el cáncer ya se fue a otros lados, y ahí es cuando empieza a dar síntomas. Puede haber sangrado en orina, puede haber dolor en los huesos, dolor óseo. Entonces, esos son los síntomas, pero ya es una etapa un poquito más tardía. Ya. Ahora es importantísimo porque hay una generación de hombres, una generación de personas que le tienen miedo ir al urólogo Eso. por las prácticas como se hacía antes, una detección o un análisis prostático. Por supuesto. Hoy el antígeno prostático es a través de la sangre. O sea, ya no te tienen que... En veces sí. O sea, a mí sí me Sí, hicieron sí hay correcto. revisión. Pero a ¿no, ver, además doctor? es un tabú, o sea... Claro. O sea, si las Es mujeres por su tienen bien. todo una serie de que la Claro, mastografía, sí, que el Papa pues, Nicolau, todo. que el tal, el hombre es Lo igual. debe de no hacer. pasa nada. Yo lo que digo con mis pacientes es, la mujer habitualmente está acostumbrada que desde los 18 años a lo mejor van rigurosamente al ginecólogo una vez al año y su familia les avisa. Pero al hombre es un poquito diferente. Nadie le dice que hay que revisarse a partir de los 40, 45 años y cuando llegue el momento, pues es un poquito más difícil aceptar que tengo que ir a que me exploren, me revisen. Y sí, la parte ahorita, lo más importante, el antígeno prostático, es un examen muy sencillo, muy rápido, Pero la exploración es importante. Yo Por entiendo supuesto. que se tiene que hacer cada año, ¿no? Exactamente, pero nosotros tenemos que hacer la exploración física. ¿Por qué? Exacto, la exploración Porque la física. exploración física puede detectar hasta un 10% de cánceres en próstata que no son sensibles al antígeno prostático. O los ultrasonidos. Es también. Yo lo que le digo a mis pacientes, ok, si tú no te quieres hacer la revisión, el tacto rectal, el famoso tacto rectal, hay opciones, por supuesto que hay opciones. Un poco más caras, Claro. ¿no? Que es una resonancia magnética multiparamétrica de próstata. Es el equivalente y hasta es un poquito mejor que la exploración, pero cuesta... o sea, el tacto es gratis, ¿no? Sí, exacto. El tacto es gratis, ¿no? Se sabe. Se sabe, ¿no? Se cuenta, se cuenta. Oye, Entonces, doctor, pues, más caro. déjame volver un poco al cáncer de riñón. ¿Qué tan común es en México? Y yo no sé, ¿les da más a mujeres o a hombres? El cáncer de riñón es 2 veces a los hombres contra 1 mujeres. Es más frecuente en hombres. Ah, también. Y dentro de la frecuencia en México se encuentra dentro de los primeros 15 cánceres en México. Evidentemente el cáncer de próstata es más frecuente, Es pero número uno es número en uno, México. es el número 1. El cáncer de riñón dentro de los primeros 15. Ok. Más o menos se están diagnosticando entre 5,000 y 6,000 casos anuales aquí en México. Lamentablemente cada año esta cifra va en aumento Aumenta. por todos los factores de riesgo que ya les dije, tabaquismo, obesidad, Es la el estilo hipertensión. de vida, el tipo Sí. de vida, ¿no? Oye, doctor, ¿y ese cómo se manifiesta? ¿Tiene síntomas? Pues igual que muchos otros cánceres, en el inicio no hay síntomas. Alrededor de la mitad de los pacientes no presentan síntomas y se diagnostica cuando me están investigando por otra causa, como en tu caso. Ya. Me dio un golpe, me pasó algo, me hacen un estudio, sale. Bueno, eso es perfecto porque lo detectamos un poco antes de que dé los síntomas, que a lo mejor ya es más tardío. Dentro de los síntomas, cuando los da, uno de los más importantes es el sangrado en la orina, que puede ser un sangrado que sea visible, como cuando alguien tiene una infección de vías urinarias, o un sangrado que salga en los exámenes de laboratorio únicamente, en el examen de orina, que dice, ay, Con tengo unos microscopio. microscopio, tengo unos eritrocitos o un sangradito, quién sabe por qué será. Esta es una parte importante porque algunas pacientes dicen, yo creo que es una infección, se me va a quitar. Eso es lo más importante. Si tenemos un sangrado, no pensar únicamente que es infección y tratarlo. ¿Y ese cómo se cura? ¿Cómo se trata? El cáncer de De riñón. riñón. El cáncer de riñón, en sus etapas iniciales, el tratamiento es una cirugía. Actualmente, con la nueva tecnología, lo que podemos hacer es una cirugía donde quitamos únicamente el tumor en etapas iniciales. Nosotros lo que hacemos es, con ayuda de nuestro No robot y con remueves la como antes removían el riñón. Depende mucho de qué tan grande De qué esté y tan la grande, localización, claro, pero sí, claro. en las etapas iniciales quitamos solamente este tumorcito, lo retiramos y el resto del riñón que queda es un riñón funcional que le va a servir al paciente para toda su vida, igual que el otro riñón. Órale. Hay mitos sobre cuántas veces tienes que hacer pipí y sobre todo en la noche. Sí, yo voy al baño a veces ¿No? mucho, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los parámetros, Doc, normales y dónde es que ya tienes que prestar atención por si es que dices,
ya es demasiado. Claro, esta es también una parte muy importante. Con el paso de los años, los hombres nos vamos acostumbrando, esto principalmente en hombres, nos vamos acostumbrando a orinar no tan bien, porque es muy lento el crecimiento de próstata y pues el calibre del chorro va bajando cada vez y cada vez orinamos un poquito más débil, pero yo digo, pues siempre he orinado así, o sea, llevo los últimos 3, 4 años orinando bien, que realmente ya estamos orinando mal. Entonces empezamos a tener esta parte que vamos más frecuentemente al baño y en la noche nos empezamos a parar. ¿Cuánto es normal? Una vez en la noche. Si nos paramos más de una vez, hasta una. O ninguna o hasta una. Si te paras más de una vez... Y todos con cara de susto. Yo sí me aviento 2, 3. Ok, ya no es lo normal. Hay que ver por qué está pasando eso. Porque toma agua hasta muy noche. Ese es un Esa factor. es otra. Es que yo me Ese es tomo un un vaso factor. de agua en la noche Yo porque también. dicen que previene los infartos. Pero está mal tomarse un vaso de agua en la noche. No es... Esa agua, Chayanne. Luego no sé si es mezcal, tequila o agua. Guau, algo de eso. Pero bueno, el punto es... No, yo por eso hay quien dice, yo dejo de tomar agua a cierta hora para no pararme en la noche. Bueno, si tomas mucha agua, pues Claro, sí es ese obvio es- que vas a tener que desalojar durante la noche. Por supuesto, si te tomas un vaso grande o un litro de agua antes de la noche, vas a ir varias veces. Eso, pues, está dado porque tomaste mucha Claro, agua. claro. Pero si no estás consumiendo gran cantidad en la noche, no sería normal que te pares más de una vez. Bueno, a mí me pasa luego que son las 3 de la mañana y parece que le di una mordida a las arenas del desierto de Samalayuca y me tengo que tomar un vaso con agua. Claro. O sea, Es cruda. así un Ya, martes- te va a espantar el doctor. un martes en la Digo, es noche. joven, pero no es para tanto. Oye, Carlos, y dime, el cáncer es que ustedes están con el de próstata, pero yo quiero también el del riñón. Claro. Ese, ¿cómo se puede? ¿Hay que detectarlo? ¿Se hacen estudios, análisis o qué? Sí, el cáncer de riñón lo detectamos... Para prevenirlo, pues. Sí, lo detectamos principalmente con estudios de imagen. Un estudio que es muy fácil, muy barato y está a la disponibilidad de todos es un ultrasonido de riñón. Ya. Vas a un hospital, a un estudio de diagnóstico que te dan tu ultrasonido de riñón y ahí es un estudio inicial. Si hay una lesión, ya tendremos que hacer un estudio más extenso como una tomografía con contraste, donde vamos a delimitar las características del riñón y de la lesión. Pero inicialmente con un ultrasonido de riñón es suficiente y podríamos tener una prevención adecuada. Ya. Oye, y ahora, ¿qué es Hugo Ras? Esto me gustaría que lo expliques. Claro que sí. Que de pronto lo oímos y no sabemos bien qué es. Hugo Ras es una nueva tecnología, una nueva plataforma robótica. Robótica. Que actualmente acaba de llegar a México en este año y es la primera que llegó a México en el Hospital Ángeles Acoxpa. Es un sistema robótico de nueva generación. Ya en México existe otros sistemas robóticos, pero este es un sistema robótico de nueva generación que comprende una consola abierta. El modelo tradicional es una consola inmersiva, donde metemos nuestra cabeza hacia una consola, y en este no, es una consola... Tú vas ahí haciendo la cirugía. Ajá. La diferencia es que es una consola abierta, como si tuviéramos una televisión enfrente. Una pantalla, una televisión. Y le vas. Que es 3D, muy alta definición. Nosotros nos ponemos unos lentes y yo como cirujano veo la cirugía en una alta definición y si hay alguien al lado que quiera verla conmigo, la puede ver. Porque la tienes en la tiene pantalla. enfrente y la ve de la misma característica que yo. Solo que tú lo en traes en 3D. los- Ellos también pueden utilizar estos lentes y también pueden ver igualito que yo. O sea, son como estas realidad virtual, ¿no? Como los de Apple que sacaron que eran como unos gogles. Así traen sus gogles. No, realmente son los lentes como estos, pero que nos ayudan a captar la imagen y hacerla en 3 nada más. dimensiones. Y eso te permite hacer una cirugía mucho más precisa, yo creo, ¿no? Sí. La verdad es que la ventaja de estos sistemas robóticos como el Hugo Ras nos ayuda a una magnificación del campo quirúrgico, alrededor de 10 veces más de magnificación de lo que yo vería con mis ojos normalmente. Entonces yo puedo ser muy preciso dentro de la cirugía porque sé dónde cortar y dónde no. Ajá. También el robot nos permite un movimiento del instrumento de la pinza muy amplio. Yo con mi mano puedo dar un movimiento de 180 grados a lo mejor y ya me estoy lastimando, ¿no? Sí. Y con el robot no. Yo doy mi movimiento de 180 y el robot puede dar hasta 540 grados de movimiento ¡Wow! sobre su pinza. Claro. Wow. Entonces es una herramienta muy útil. Qué impresionante, ¿no? Sí. ¿Hace cuánto tú usas tú personalmente el Hugo Ras? 2 años tenemos utilizando 2 robot. años. Y El sistema robótico y Hugo Ras este año que fue cuando llegó aquí a México. pero el sistema robótico 2 años. 2 años. Y al principio, ¿cómo fue? Para ti debe ser Claro. muy sorprendente también, ¿no? Pues realmente nosotros como
nueva generación, por así decirlo, Ajá. vivimos muy inmersos en la tecnología. Claro, Entonces, en la Estás urología, acostumbrado. por supuesto, la urología es una especialidad donde tenemos tecnología de vanguardia desde siempre. Utilizamos láseres, utilizamos cirugía de mínima invasión, tractos mini percutáneos, utilizamos laparoscopía y el siguiente paso que ahora pues, es la cirugía robótica. Entonces la conversión o el paso a ese punto ya no se nos hace tan complejo porque estamos muy habituados a estas nuevas tecnologías. Ya. Y de la laparoscopía a la robótica, pues sí hay diferencia. Por supuesto. También, o Sí, sea, por supuesto. Y eso que ya era una maravilla, la laparoscopía, porque pues te hacen una Unas incisión muy incisiones muy chiquita. pequeñas. Ajá. Sí, te quedan 2 puntitos, ¿no? Pero Claro. ya con el robótico es otra, la robótica es otra cosa. Sí, por supuesto. En cuanto a incisiones, son prácticamente las mismas porque Ajá. utilizamos unos puertos laparoscópicos. La diferencia es que en vez de ser unas pinzas que son rectas y nada más dan para un lado y para otro, es una pinza que tiene robótica, que tiene un grado de movilidad fenomenal. Aparte, la visión, que es una visión tan impresionante, nos ayuda a ser muy exactos. Sí, claro. Muy, muy exactos. Y luego la recuperación supongo que es mucho más Sí. fácil, ¿no? Tenemos casos que el paciente sale a una cirugía, por ejemplo, de cáncer de riñón o de próstata y se quiere parar ese mismo día. Es que me siento tan bien que me quiero parar. No, espérate. Pero no es ambulatoria, ninguna de esas. no, Todas no. se tienen que Sí, quedar en... sí, al menos un día, porque son cirugías mayores. Pero ya los pones a caminar luego. Sí, sí. Es que también es como A las avanzado horas la ya ciencia. pueden empezar a caminar. Sí. Sí, esa Eso parte- es una maravilla. Y todos, hablando del cáncer de riñón y de próstata, son candidatos a pasar por el Hugo Ras o por la robótica. Sí, la verdad es que este sistema Hugo Ras es muy versátil, entonces nos ayuda a hacer cirugías de varios cuadrantes. Podemos ir hacia un lado, hacia un órgano, hacia otro, entonces podemos hacer cirugía multicuadrantes. Esa es una parte de la versatilidad. Y si todos son candidatos a cirugía robótica, casi todos. Porque hay casos, por ejemplo, en tumores de riñón, que son tumores muy grandes. Que tumores tienes que abrir. de 30, 40 centímetros, que no es factible. Pero la gran mayoría de los tumores en etapas iniciales son factibles de hacerlo con cirugía de mínima invasión, con cirugía robótica con Hugo. Por eso es tan importante la prevención. Eso es lo más importante. No. Sí. Y hablando de prevención, por ejemplo, hay una cosa que es fundamental, que la gente nos podemos dar cuenta incluso en el color de la pipí, Claro. ¿no? Hay diferentes tonos Sí, claro. que te avisan, ¿no? Por ejemplo, Sí. Por ejemplo, el color normal de la orina, pues amarillito claro. Si tomas mucha agua, Blanco. pues casi Muy más transparente. claro. Claro. Cuando ya es un dato de alarma es cuando esta orina se empieza a tornar un poquito color café clarito o rojizo. Cuando es Como un Coca-Cola, perdón, pero Ajá. así decían nuestras abuelitas. Exactamente. Cuando es un sangrado que a lo mejor sangraste en la noche, en la mañana, no lo vas a ver rojo como sangre. Lo vas a ver un poquito oscuro. Entonces, estos dos colores son como muy importantes estarlos monitoreando para detectar que si tenemos un sangrado, pues vamos a revisarnos, vamos a hacernos estudios. Aquí hay alguien preguntando en el chat y es un buen mito que a lo mejor nos puedes ayudar a aclarar y dice, ¿puede dar cáncer de próstata por el uso de la bicicleta o aparatos de ejercicio? ¿Es posible que una persona haya nacido con un solo riñón y con qué estudios se confirma? Bueno, pues yo creo que primero lo de la bici, lo del ejercicio, porque dicen que usar luego ropa interior muy apretada o hacer bici, estar sentado en el asiento mucho tiempo, te puede dar cáncer, ¿no? Claro, ¿Es un mito? Mito, totalmente Sí, mito. Listo. claro. Busted. Esta práctica de hacer ejercicio y bicicleta no te va a dar cáncer de próstata. Lo que sí te puede dar es una inflamación de la próstata, ya lo que se llama prostatitis. Pero cáncer de próstata no es un factor de riesgo para generar cáncer. Ya. Así de fácil, así de claro. Ahora, una pregunta que seguramente está en la mente de muchas personas ¿es más costosa la cirugía robótica? Ok. En costo inicial de la cirugía puede ser un poco más costosa que una cirugía laparoscópica o una cirugía abierta, pero en el costo global no. ¿Por Porque qué? te quedas menos tiempo, claro. Correcto. Son menos días de estancia intrahospitalaria, menos Claro. uso de medicamentos, menos complicaciones. Claro. Con el robot, la tasa de que yo tengo que transfundir a un paciente, 1 a 3%. Con una cirugía abierta puede ser 10, 15%. Claro, Entonces, claro. los componentes sanguíneos para transfundir, todos los estudios que se les tienen que hacer son caros. Entonces, esto puede ir aumentando el costo. Eso por un lado. Y luego los riesgos de infección. Totalmente. También, ¿verdad? Totalmente, sí. Con la cirugía robótica, las heridas son tan pequeñitas y nosotros no tener un contacto directo con las heridas, sino que es el sistema robótico,
el riesgo de infección es mucho mejor, Sí, claro. se reduce. Entonces, mucho más bajo. prácticamente las infecciones secundarias a cirugía robótica mínimas. Mínimas. No podemos decir cero, pero casi llegando allá. Ya. Se me está yendo algo importante, doctor. A ver, lo más importante es la prevención. Correcto. No el chequeo. En cuanto al cáncer de riñón, yo no sé si sea importante hacerse un chequeo cada cuánto, pero en el de próstata, cada año a partir de los 40 o 45 años en los hombres. Correcto. Esta parte, a los hombres, por ejemplo, yo les digo, ok, nos vamos a empezar a hacer el chequeo de cáncer de próstata y vamos a adicionar un ultrasonido renal para hacerte tu chequeo adicional de cáncer de riñón, para prevenir. Si en etapas tempranas detectamos una bolita o un tumor, pues se resuelve mucho más rápido que si lo dejamos pasar 5 o 10 años. Claro. Y en el caso de las mujeres. En caso de las mujeres, yo recomiendo igual alrededor de los 40 años iniciar con un chequeo dentro de tu chequeo ginecológico, que te puedan hacer un estudio de imagen, un ultrasonido de la vía urinaria y de los riñones para ver que realmente esta parte esté bien. La edad de presentación más o menos más frecuente del cáncer de riñón es alrededor de los 60 años. Entonces, iniciar unos 10, 15 años antes es muy importante. Ya. ¿Algo más en el chat? Nos preguntan también sobre pruebas, cada cuánto se tienen que hacer una prueba de ETS los hombres y las mujeres, ¿no? Que también ustedes ven eso, ¿no? De Por enfermedades de supuesto. transmisión sexual, que es otro tema también muy importante y muy delicado. Sí, no es que tengamos que hacer una prueba rutinaria de enfermedad de transmisión sexual. Más bien hay que ver cada caso individualizado dependiendo del riesgo que tenga este paciente. Si este paciente tiene una vida sexual muy activa con múltiples parejas, su riesgo va a estar incrementado y ante cualquier pequeña molestia o síntoma hay que hacerse su estudio de prevención. Y a lo mejor ahí así hacerlo de forma rutinaria si está teniendo múltiples parejas. ¿Cuál es un examen, por ejemplo, para hombres y mujeres de rutina que recomiendes, ¿no? Como así dicen el de 34 elementos para saber todo, pero de enfermedad de transmisión sexual para hombres y mujeres, un examen que recomiendes general que te pueda dar prácticamente todo, ¿no? Ok, si queremos saber si tengo una enfermedad de transmisión sexual, el mejor estudio se llama PCR, como la del COVID, una PCR para enfermedad de transmisión sexual, donde se ven alrededor de 11 tipos de bacterias y enfermedad de transmisión sexual que pueden estar en los genitales, y ahí pues puedes detectar desde virus del papiloma humano hasta herpes y otras. Gonorrea, VIH. Correcto. Entonces, por más exacto, pues la PCR. Se toma una muestra, se manda a analizar y ya nos dicen si hay alguna alteración y se trata. Y creo que también es importante mencionar que hoy en día, en el 2025, un diagnóstico positivo de VIH ya no es una sentencia de muerte como lo fue hace muchos años, ¿no? O sea, ya puedes vivir tu vida perfectamente normal e incluso no transmitir. Por supuesto. Yo tengo 14 años con VIH y hace 13 soy indetectable. Fíjate. Justamente esta es la parte más importante, la más importante en eso. Estar indetectable es como cualquier otra persona, no tienes el virus. A ver, Exacto. una pregunta de una mujer dice, ¿qué onda con la vejiga? Que tienes ganas de entrar a hacer pipí y luego te sientas y se te quitan las ganas o más te salen gotitas o... Hay varias enfermedades. ¿Estás acostumbrado a estas preguntas? Sí, son ¿verdad? de los más comunes. Sí. Peores, o más fuertes. Son de los más comunes realmente estos síntomas en la vejiga en la mujer. Hay varias causas. Una de ellas puede ser algo que se llama una vejiga hiperactiva. Si tomas mucho café, mucho alcohol, la vejiga cuando tienes ganas se contrae muchas veces y a lo mejor te da estos síntomas de querer orinar y no hay orina todavía. Es más bien como una irritación dentro de. Otra enfermedad también es cuando la vejiga se llega a caer. En las mujeres, después a lo mejor de varios partos, el músculo y con la edad se elonga un poquito y la vejiga se puede caer un poquito y dar estas molestias también. Ya, pero no hay que hacerle nada. Revisarse, porque si uno que es muy molesto estos síntomas para el paciente que quiere ir a cada rato y no puede, pues da una sintomatología muy importante. Sí, es desesperanza. O a las mujeres les ocurre algo que es también importantísimo, que de pronto cuando tienen la vejiga caída, entonces estornudan y puede haber un goteo, o se ríen y puede haber, ¿no? Ahí hay ejercicios propiamente también para la vejiga caída, ¿no? Sí, en la vejiga caída, cuando son las etapas iniciales, hay unos ejercicios para fortalecer los músculos del piso pélvico, donde vamos a hacer una contracción de estos músculos para fortalecerlos, como si hiciéramos gimnasio, pero del piso pélvico, y ayuda a que los músculos agarren un poquito de tensión y regresen un poquito a su lugar a la vejiga. Esto funciona para casos iniciales. Casos un poquito más complejos, hay que hacer una cirugía, que hay dos tipos, que hay una que se puede poner como una cinta por la vagina para levantar la vejiga y otro que podemos jalar la vejiga
por el abdomen para regresarla a su lugar. Híjole, hay algo que yo no soporto, que la gente en secundaria o en prepa o así te diga, no se puede salir al baño. ¿Cómo que no se puede salir al baño? Pues es algo natural, Sí, todos tenemos que ir al baño. Yo creo que ya no se hace, ¿no? ¿O sí? A mí me pasaba en creo que secundaria, sí. en primaria, de no pueden salir y no pueden salir. Hasta que un día de plano me hice ahí en el salón y la maestra dijo, se cambia la regla. ahora sí Pues pueden ir". claro, Claro. no se debe uno aguantar. No, no la hay que verdad es aguantarnos. que no hay que aguantar. No hay que aguantarnos. No hay que aguantar. ¿Oíste mi chat? Sí, oí. Ahorita vengo. Sí, están hablando de ahí. vengo. Ahorita vengo. Yo siempre digo que tengo vejiga caprichosa porque pues, tomo mucho líquido, entonces pues Y hay que estar diurético. yendo, ¿no? Por supuesto. Y sí me aguanto, doctor, sí me aguanto. Pero ya quedamos, que un día te se puede quedar aquí la cámara Pues enfocada. sí, ya. 3 Sí. minutos. Voy, vengo rápido, Voy, ¿no? voy, vengo, voy, vengo. Pipi break. Oye, Ándale. Carlos, ¿dónde das consulta? ¿Dónde estás? Sé que estás en el Hospital Ángeles, pero ¿quieres decir el consultorio? Claro, gracias. ¿Dónde te encuentran? Mira, nos pueden encontrar en el Hospital Ángeles Acoxpa, en el consultorio 220. Ahí pueden llegar el paciente que lo necesite y los vamos a atender con mucho gusto. Y creo que el Hospital Ángeles es de los únicos en México que tiene el Hugo Ras, ¿no? El Hospital Ángeles Acoxpa es el único El hospital en único, México que fíjate. cuenta con esta nueva tecnología, el sistema robótico Hugo Ras, que es una ventaja increíble, como ya lo platicamos. Buenísimo. Muchas gracias. Muchas ¿Dónde? gracias a ustedes. Entonces, Hospital Ángeles ¿y Acoxpa. tienes redes sociales? La página de internet. La página de internet. Buenísimo. Gracias, doctor. Con gusto. Muchas gracias. Hasta luego. Oigan, Gracias. ahorita das tu sección, Sí, no sí, te no, preocupes, no, pues yo- estuviste muy interesado en la conversación. Este muchacho tiene un catálogo de enfermedades. Es lo que estoy viendo. Un catálogo Te de vamos a enfermedades. cuidar. Operado el corazón, de una operación de corazón abierto. O sea, cuando vas al doctor y tienes que llenar tu historial médico, te tardas media hora. 2 horas porque además soy adoptado. Y entonces me dicen, ¿y tus antecedentes? Pues no hay. No tienes antecedentes. Soy adoptado. ¿Nunca No, supiste quiénes eran tus Luego te papás cuento, biológicos? luego te cuento. Perdón, doctor, pero Esto mira, ya se acaba de convertir en otra conversación. No, Ahora sí, no, date no, grasa, jefa. Yo ya estoy anotando todo esto para cuando te venga No, la porque consulta. si Ya, es- ya estoy Vivo adelantando en la la consulta. costa. ¿Te queda muy bien? pues Las ve bombas a sí. visitarlo y hazte tus Ya revisiones. no quiero ir a visitar ahorita, doctor. No, pero hay que hacerse las revisiones. Oye, doctor, ya se me olvidó. Ya de tanto- Ya me olvidaste de lo que le quería decir al doctor. No, que vete a hacer las revisiones porque eso es muy importante. Yo creo que es lo más importante, el mensaje más Ya sé importante. que te iba a decir que sí son importantes los antecedentes. Ahora Sí, que claro, dijiste que eres claro. Que Pero eres cuando no los tienes, ¿dónde? pues no tengo. Pues sí, ese es un factor ya, que, bueno, yo no creo se puede que modificar, es pero mucho más exhaustiva la revisión. en este grupo a lo mejor, pues iniciar desde los 40, pensando que si hay antecedentes familiares, Claro, inicia lo 5 das años por antes. descontado. No pasa nada. Claro, claro. Gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Acuérdense, ahora va a dar su sección, pero tenemos un invitadazo, ¿eh? Yo ya quiero cantar y a ver si hay un fuertecito, ¿no? Pues es viernes. Una hijo de mimosa. madre. ¿Quieres Hablando una de mimosa? prevención A ver si hay una y de agüita. salud con el Pero de la doctor. Pues ya me vas. invitan, ¿no? Me invitan Claro al que médico. te Vamos, invitamos, claro. doctor. Pero claro, claro. Eso. Claro. Una de esas agüitas. De esas agüitas. Nada más recordarles a todos ustedes que también esta entrevista, por supuesto, la vamos a subir a nuestras redes sociales. Va a estar en nuestro canal de YouTube de La Saga, en Saga Light, y va a estar en Facebook y en podcast, porque todos nuestros contenidos están en La Saga Podcast. En cualquier plataforma donde ustedes escuchen podcast, ahí estamos nosotros. Qué alegría es compartir buenas noticias. Y es que ahora, además de vernos y acompañarnos a través de nuestro canal de YouTube y de Facebook, La Saga está en Spotify y Apple Podcast. Así es que ya no hay ningún pretexto para perderse